Loto de Polla presenta Sorbos de Copa. Las historias y anécdotas más fascinantes de los mundiales de fútbol en las voces de Rodrigo Vera e Ignacio Valenzuela. Un podcast de encancha.cl. Capítulo 5. Historias de Francia 98. Algunas curiosidades de Francia 98. Por primera vez participaron 32 equipos. Por primera vez se definió un partido gracias al gol de oro. Robert Prosinecki, talentoso compañero de Iván Zamorano en el Real Madrid y campeón mundial juvenil en Chile en 1987, se transformó en el primer futbolista en convertir con dos selecciones distintas. Lo hizo con Yugoslavia el 90 y 8 años después con la debutante Croacia. Francia organizó por segunda vez la Copa del Mundo y la conquistó de la mano de Zidane, de Champs y varios más, con Jacques Chirac en las tribunas, dándose abrazos con Michel Platini y recogiéndole la cara a Joao Belange. Pero ¿para qué andamos con cosas? Para nosotros, este mundial es el mundial de los Sasá, el de Nelson Acosta celebrando como niño los goles contra Italia, el de la preciosa zurda del Coto Sierra al ángulo de los cameruneses, el de la pegajosa blanco, rojo y azul y la estrella en la cara que sonaba en todas las radios, y el de los matinales que transmitían en vivo desde el río Sena. Es Francia 98, el último mundial del siglo. Somos Rodrigo Vera e Ignacio Valenzuela y esto es Sorbos de Copa. Bueno, hablar de Francia 1998, Rodrigo, es, como lo decíamos en el encabezado, el último mundial, si ustedes quieren, del milenio, si nos ponemos más finos, pero es un mundial que por la edad que tengo yo, la que tienes tú, hay algo de especial por la presencia, creo yo, de Chile. De qué Chile era, de qué fútbol veíamos y de qué aspiración había después de tanto tiempo sin ir a una Copa del Mundo. No, sin duda, nos marcaba porque los que están cercanos a nuestra edad, entre los 25, 28 años, entre los 45, en torno a los 45 años, yo creo que no habíamos visto Chile en un mundial porque el recuerdo del 82, por ejemplo, para mí, que tengo 45, es muy lejano. Es simplemente acordarse del naranjito, de alguna que otra cosa, pero recordar el fútbol en sí, no. Entonces, para mí, por lo menos, yo sé que para ti también, es la primera vez para Chile en una Copa del Mundo. Bueno, Chile va al mundial, cae en un grupo duro, en un grupo difícil, en el grupo B. Ahí estaba Italia, que era el vigente subcampeón. Estaba Camerún, un equipo africano, un equipo muy duro físicamente. Y estaba Austria, que tenía el fantasma de haber sido rival en España 1982. Datos estadísticos meramente, pero que le van dando construcción al guión medio dramático. La selección chilena debuta contra Italia, recuerdo muy bien, era un día feriado, un día en la mañana. Yo creo que gracias a ese mundial conocimos, y siendo bien honestos, a Níger. Uno no tenía la noción de que existía un país que se llamaba Níger. Hablaba de Nigeria, hablaba de otros países, y te soy bien honesto, conocí Níger, conocí su bandera, conocí a Lucien Bocható de lejos, me acuerdo la frase de Pedro, de la señora FIFA, del Pato Yáñez que comentaba y argumentaba que la mano de Ronald sí había sido, y todo. Más allá de eso y entrar en el recuerdo de ese 2-2 brillante de Chile, porque fue brillante el partido de Chile, quisiera detenerme en esa selección chilena. En esa selección que, viendo la lista, y esto yo creo que a esta altura es impensado, la nómina de futbolistas, que eran 23, habían 4 que jugaban fuera de Chile. De hecho, yo no sabía el dato. Yo pensé que eran solo 2, que eran la obviedad y los conocidos, pero yo no tenía idea que eran 4. De hecho, pensé que eran menos incluso. O sea, es más, en el partido o en el equipo titular, tú tenías toda una defensa con jugadores que militaban en la liga chilena. Tapia era arquero de la Católica, Villarroel en Wanderers, el Murcio Rojas en Colo-Colo, Margas en Católica, Ronald Fuentes en la U, Pedro Reyes en Colo-Colo, Parragués, que jugó un muy buen mundial, era de la Católica. Tenías que irte a los delanteros, a Salas, que transitaba en ese minuto desde River a Lazio, y de Iván Zamorano, que estaba en el Inter. La pregunta de cajón, ¿cuáles son los otros 2? ¿Quién es más? Sí. A ver, seamos honestos, lo conversamos ayer, pero reconozco que te sorprendí. Y yo también no me acordaba. Fabián Estay estaba jugando en el Toluca y Marcelo Vega en Estados Unidos, en el Metro Stars. Es decir, era un equipo, insisto, que en estos tiempos sería impensado para un equipo de Sudamérica tener tanto jugador en el contingente, en el campeonato local.
En el aspecto social hubo otra cosa. Y esto es por experiencias personales. Hubo mucha gente que se endeudó. Hubo mucha gente que lo dio todo por ir a Francia. Era un viaje caro, era un país, es cierto, del primer mundo, con buenos transportes, con buena hotelería y todo. Pero ir al Mundial de Francia, a ver a Chile que jugaba en distintas sedes. Ya la FIFA no mantenía los equipos solo en una ciudad. Los hacía ir cambiando. Hizo que muchos gastaran fortunas. Hay un episodio que aquí me salgo del fútbol y que tiene que ver con una teleserie de TVN, el año 99, primer semestre. De la histórica. De las históricas, ahí en mi canal. La Fiera, de Sabatini. ¿Sí? La Fiera, que era una historia que se da protagonizada por Claudia Di Girolamo, por Lucho Larcón, en fin. En Chiloé. En Chiloé, en Dalcahue, me parece, ¿no? Dalcahue, sí. Estaba Delfina Guzmán. Bueno, y había un personaje, era Pedro Chamorro, que era Lucho Larcón. Simplemente quiero recordar que en ese momento, una parte esencial de la historia es que Pedro Chamorro, que tenía mucha plata, un tipo con poca educación y todo, que tenía una fortuna producto de las pesqueras, recibe a un amigo que lo interpretaba, un matrimonio, José Sosa, con la Consuelo Holzapel. Él era el personaje, el Cereza, que era un tipo que andaba todo el día con el Jockey de Chile, que se había endeudado y que había, te digo más, porque la vi, era el papá de la DJ Kate, que era la Tamara Costa, ¿no? Es una gran historia. El Cereza estaba endeudado, en algún minuto cuenta que él, por ir al Mundial, caput económicamente y le pide ayuda y finalmente, bueno, la historia es ficción, pero lo recibe, sin duda, pero inspirada en eso. Claro. Es un momento en que muchos chilenos se lo gastaron todo para ver a una selección, y aquí entrando al fútbol y terminando con esta parte, si bien no ganó ni un partido, se le puso de cara a cara y de macho a macho a Italia, por ejemplo, en el partido inaugural. En el primer partido estuvo a 5 minutos de ganar. Sí, de hecho yo creo que es bueno para las generaciones que se criaron posterior a esto, que vieron desde Bielsa en adelante y que creen que Chile por primera vez fue ofensivo y salió a atacar desde que llegó Bielsa. Revisen Chile-Italia. Chile, y como dices tú, solo con jugadores locales prácticamente, sale a ganarle a Italia, que además venía de ser finalista hace 4 años, potencia como siempre, y Chile intenta, y lo tiene listo para el triunfo, si no es por el episodio final de Bochardo. En ese mundial mete 4 goles Marcelo Salas en su esplendor. Creo que el mejor Salas que yo vi estaba en cancha francesa. Es un mundial muy bueno para Zamorano, pero sin convertir. Yo creo que el gran sueño de Iván era precisamente anotar y no lo pudo hacer, pero estuvo presente en casi todos los goles. Jugó increíble, ¿no? Jugó un gran mundial. Déjame contar 2 cosas a propósito de Chile y de los partidos de La Roja. Ivica Bastic después jugó con el Murci Roja. Fueron compañeros en el Sturm Graz. El que le hace el gol a es Chile, el austriaco que le hace el gol en los descuentos. En el segundo partido. En el segundo partido, que fue tremendamente doloroso, porque si bien Chile venía de empatar con Italia de manera injusta por el penal, bueno, venía esta revancha con Austria, y Chile juega muy bien con Austria, pero finalmente le empatan en los descuentos. Y Ivica Bastic, un volante que le clava una pelota al ángulo a Tapia. ¿Cuál es la historia de Bastic, que fue compañero del Murci? Resulta que muchos de los jugadores sí salieron a jugar al extranjero post Francia 98. Se fue a Clarence Acuña, se va a jugar a Inglaterra, empiezan a salir, Margas también va a Inglaterra. Pedro Reyes se va a Francia. Pedro Reyes a Francia, y el Murci Rojas se va a Austria. Voy a contar la historia del Murci Rojas, que es extraordinaria. El presidente de su club no era muy futbolizado, del Sturm Graz. Era el típico, yo lo conocí, era un señor muy, muy gordito, que tenía muchísimo dinero, un gran empresario, y estaba viendo el Mundial de Francia 98, tenía que buscar refuerzos para la temporada, y llama por teléfono a sus asesores, al director de fútbol y todo, y les dice: yo quiero al volante por la izquierda de Brasil que juega con el 6. Me dice: pero ese es Roberto Carlos. Le dice: pero ¿cómo vamos a contratar a Roberto Carlos? Le dice: era imposible. ¿Pero y cuánto cuesta Roberto Carlos? No tenía idea de fútbol. Entonces él, enojado, les dice: búsquenme al que más se parezca a Roberto Carlos, pero que esté dentro de nuestro presupuesto. Y ese es el Murci Rojas. Y por eso llega a jugar al Sturm Graz. Historia contada por los asesores de este señor. Y ahí fue compañero de Bastic, a quien, al ponerle el micrófono y decirle: hola, señor Bastic, venimos de Chile, dijo al micrófono: chi, viva Chile. Por el Zoom Deportivo. Se lo sabía de memoria, por Zoom Deportivo, hace mucho rato ya.
Ya pues, historia de Chile, quedó eliminado en octavo de final por Brasil en París. Esa fue la historia de Chile en Francia 98, que volvió mundial después de 16 años. Tenemos varias cosas por contar. Yo quiero contar una cosa bien breve, pero que me parece que es destacable a propósito de Francia 98, porque ahí es donde nos deslumbra una generación de Croacia, ¿te acuerdas? La generación de Davor Šuker, que era como su principal referente y además goleador, que llegó a jugar en el Real Madrid, pero que es la de Bilic, Prosinecki, Boban, de Stimac, que yo creo que ya tenían un vínculo, para nosotros no eran tan desconocidos para los chilenos cuando llegan a Francia 98, porque varios años antes viene este episodio del Mundial del Mundial Juvenil en nuestro país, de la generación de Tudor y Tupper, que son protagonistas, donde viene a jugar en Yugoslavia. Que gana, es campeón. Que es campeón y que tiene a Mirko Josic. Y donde hay varios de estos jugadores que después pasaron a ser de Croacia, cuando viene la división, estalla la guerra y todo. Varios de ellos para nosotros eran conocidos. Esta generación de Francia 98, que es tremendamente llamativa por sus buenos resultados y porque de pronto Croacia estalla a nivel futbolístico, es la inspiración de la Croacia que llega a ser finalista del mundo del 2018. O sea, siempre las generaciones, aunque los jugadores al momento de esta Francia 98, algunos muy pequeños o recién teniendo conocimiento del mundo del fútbol, igualmente con el paso de los años se inspiran en esta Francia 98. O sea, esto lo ha dicho hasta el cansancio Luka Modric y varios de los grandes referentes de Rusia 2018, que perdió la final con Francia, pero que se inspiraron en ese equipo de Francia 98. Bueno, ese Mundial de Francia 98 tiene un elemento más novedoso. Se instaura el gol de oro. Digo, venía de antes el gol de oro, pero por primera vez en este Mundial un partido se define por esta vía. Alguno me dirá, ¿qué es el gol de oro? Cuando ibas al alargue, era último gol gana. El que metía el primer gol en el alargue, si es que empataba en los 90 minutos, terminaba y ganaba el partido, ¿cierto? En octavos de final le toca a Paraguay jugar contra Francia. Francia era un equipo que venía a ganar su grupo con cierta facilidad. Arabia, Sudáfrica y Dinamarca, sus rivales. Muchos dijeron, bueno, bajo tonelaje. El caso de Paraguay había eliminado a España. Clasificó junto a Nigeria y también quedó en el camino Bulgaria. Me quiero centrar en esa generación paraguaya. José Luis Chilavert, en una de sus muchas entrevistas, dice: en 100 años Paraguay nunca va a tener esta generación de futbolistas. Era un equipo muy, ocupando la palabra, aperrado, ¿no? Difícil, equipo muy muy duro, lo dirigía Camperiani, ¿te acuerdas en la clasificatoria? Sí. Comenzó muy bien y estamos hablando de los Gamarra, Chiquiarse. Muy ceñido a lo que uno concibe como el Paraguay histórico. Cuando uno dice, así como en la radiografía, cómo juega un equipo paraguayo, yo creo que ese tenía absolutamente todo lo que uno se imagina. Piernas fuertes, jugadores altos, buen cabezazo, es como de libro, era ese Paraguay. Ese equipo paraguayo clasifica segundo, un punto atrás de Argentina, en Sudamérica. Pues bien, va Chilavert, que era el líder de este equipo. En una entrevista le preguntan por sus dos mejores atajadas en su vida, tiene muchas, y él dice hay una contra Maradona por Boca, él por Vélez al ángulo, para buscarla, pero la otra es una con partido con Nigeria, a Olise. Nigeria tenía la base del equipo campeón de Atlanta 96, que fue medallista de oro. Pues bien, ese partido es el que todo guionista quiere tener. El local, el responsable de ganar, muy 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 nervioso, y Paraguay simplemente apostando a terminar y decir, bueno, si tenemos un arquero que ataja penales y los mete, los franceses se van a chupar. Quedaban 7 minutos cuando Pires saca un centro, cuando la baja a Trezeguet, y yo busqué el video y tengo la duda si Laurent Blanc le pega con la canilla o con el pie, pero le pega al arco de Chilavert, que no tiene mucho que hacer. Y después hay dos cosas que quiero destacar. Carlos Gamarra reconoce que en ese alargue él no tendría que haber jugado, se le sale el hombro. Y me parece que le dice a Camperiani, y él dice, no me saque porque yo quiero estar en este momento, voy a eliminar al anfitrión, al que es candidato a ser campeón del mundo. Hasta hoy dice que es un error, que tendría que haber salido, que tendría que haber premiado a otro compañero para defenderse mejor. Y lo otro es que la imagen es brutal, más que quedarse con el festejo de Bartés, de Blanc, no sé, de Zidane, es quedarse con
Chilavert levantando a sus compañeros. Esa imagen da vuelta al mundo y que tiene que ver con uno de esos arqueros que tú dices va a jugar un mundial, jugó 2, porque volvió a Japón y Corea en otra condición, estado físico, momento futbolístico. Era el mejor Chilavert, era para muchos el mejor arquero del mundo de los 90, que la verdad hizo un tremendo mundial, un gran mundial, pero que no fue capaz de sostener a los franceses, que con el primer gol de oro de la historia, hubo 3 más en Japón y Corea 2002, pero después el experimento se acabó, permitió a Francia avanzar y jugar contra Italia. Una campaña que termina con Francia como campeón del mundo, y que es lo que quiero contar, porque esa Francia campeona representa algo para los franceses, y una historia que después se fue como construyendo a partir de ese hito, pero que después los golpeó muy rudo, como que la realidad se les terminó dando vuelta. Mira, cuando Francia le gana a Brasil en la final, cuando le gana 3-0, 2 goles de Zidane y un gol para mí muy, muy emocionante de Petit, porque está el estadio evidentemente lleno, lo está ganando Francia, y Brasil, que no bajó los brazos a pesar de todas las vicisitudes que tuvo en la final, donde está incluida la historia de Ronaldo, que no juega, viene, o que juega un fantasma, digamos, estaba y no estaba. El alma de Ronaldo. Y reaparecía en la final Zidane, que convierte los 2 goles de cabeza. En ese minuto, Brasil, sobre el final, estoy hablando de los descuentos, está buscando igualmente el gol, por lo menos para descontar y ver si pasa algo sobre el final, y viene este contragolpe de Petit, que yo creo, véanlo, está en YouTube, es fácil de encontrar, pero el gol de Petit es bien emocionante por el entorno del estadio. O sea, es el cierre y el broche de oro para la campaña francesa, donde ya no había nada más que hacer. Titula Le Figaro, uno de los diarios más importantes, dice: la Francia multicolor y ganadora. Y yo creo que ahí hay un punto importante, porque cuando se da a conocer meses antes del Mundial, no es tan encima la decisión final de quiénes son los 23 que van a integrar la nómina, viene toda una discusión a propósito de las raíces de los jugadores franceses, porque todavía, por ejemplo, la voz de la ultraderecha, que era Jean-Marie Le Pen, decía a viva voz que, por ejemplo, era inaceptable que haya jugadores de la selección francesa que no cantasen la marsellesa. Había varios, como toda esta cuestión tan ultras que de pronto aparece. Mira, Barthez no la cantaba, y Karembé, ¿te acuerdas? Un lateral izquierdo, tampoco la cantaba. Sí. Pero habían, bueno, a ver, mira, por ejemplo, Lama venía, o su origen es de las Guyanas. Bernard, arquero. De Sailly, de Ghana, sí, su origen. Viera de Senegal, Yorkaev, armenio, Zidane, argelino, Henry de las Martinicas. Bueno, es parte de, o sea, más de 11 jugadores estaban con esta, yo no digo dualidad, eran franceses evidentemente, pero que generaban en algunos ultra todavía. Entonces, al transformarse en campeones del mundo, viene esta sensación de que esta es la Real Francia. La Francia unida. Nos reconocemos como la Francia multicultural, la Francia multicolor. Esto es lo que de verdad somos, y si nos aceptamos todos de esta manera, aceptamos los orígenes de cada uno, pero igualmente somos franceses, vamos a ser ganadores. Y esto que se transformó en un discurso político a propósito del triunfo como campeón del mundo, después se desmoronó igual, no fue sostenible en el tiempo. En esa época aparecía el gráfico Chile, y cuando Francia es campeón, recuerdo una nota donde muestran un mapa mundi, un atlas, y ahí ponen los puntos de donde venían casi todas las figuras. Solo para cerrar, Les Bleus es el documental donde está retratado esto que estoy contando, ¿eh? Está ahí contado de manera audiovisual, que es toda la interna de la selección francesa. Está en YouTube o Netflix, ¿no? Sí, está en YouTube, y está toda esta vinculación con la mirada político-sociocultural. Solo para terminar, 2 de Francia, ese mundial. Siempre se dijo y se dudó que Francia lo haya ganado en buena lid. Se dudó. Sí. Emmanuel Petit, en alguna entrevista posterior, dijo: chuta, tengo la duda. Todos nos abrazaban, tengo la duda. Y hace no mucho se supo que Platini reconoció que en el sorteo hubo un arreglo para que Francia fuese al grupo C y Brasil fuese al grupo A, cosa que nunca se cruzaran sino antes de una final. Tenían que hacer la pega, naturalmente, ¿no? Ir ganando sus llaves, pero él reconoció que se arregló. Desconozco si le pusieron más temperatura a las bolitas o no, pero reconoció que hubo un arreglo. Sí, lo han puesto en tela de juicio, ¿eh? También desde el doping. Por ejemplo, un médico, Jean-Pierre Paclet, escribió un libro
donde él contaba, había sido médico de la selección por mucho tiempo, decía que habían serias dudas con Zidane y Deschamps que venían desde la Juve, y que la Juve era un tiempo en que ocupaba el Lepo como oscurino. Sí, oscuro de la Juve. Petit protagoniza una de las jugadas poco valoradas, creo yo, en un mundial. Minuto 119 contra Italia, cuarto de final, 0-0, San Denis. Los italianos también, así, felices. Vamos a penales, les vamos a echar el pelito en la sopa a los franceses. Ataque en bloque de Francia, iba a sacar un centro. Petit ve que estaba botado Luigi Di Baggio, jugador italiano, producto de una caída, y elegantemente la tira para afuera, de taco. Se gana el aplauso de todos y la pifia de algunos. ¿Cómo hace eso? Fair play. Pues bien, lo atendieron, se levantó, algunos italianos le dan las gracias, y el destino quiso que, yo viendo la imagen, no sé, probablemente cae mal, se pegan una mano Di Baggio, pero la definición a penales, el último que patea en Italia es Di Baggio y la patea al palo. Cosas del destino, pero es un hecho de fair play pocas veces visto. Tengo el Francia 98, el último mundial de... Hay grandes figuras. Me detuve en Lothar Matthäus. Pensé que esto ya era trivia, ¿no? No, nos queda un ratito. Lothar Matthäus se despide de los mundiales. ¿Por qué lo destaco? Porque hasta el día de hoy... Este es un buen dato. Es tremendo lo que me estáis contando. Es el jugador con... lo pasamos bien. Es el jugador con más partidos en Copas del Mundo, Matthäus. Ya. 25. Klose tiene 24 y para abajo nadie tiene más que él. Jugó 5 mundiales. Lo va a pillar Messi, por ejemplo, en su 5º mundial. Tiene que llegar, creo que a semifinal o final para superarlo en partido. Bueno, Lothar Matthäus tiene su país, la final del 82, la final del 86, la final del 90, él como gran estandarte de ese equipo. Y es un jugador que está considerado de esos genios admirables de todo punto de vista. Él era un 10, después terminó en algún partido jugando de volante, incluso jugó de líbero. Es un futbolista que tenía una personalidad avasallante. Leyendo, dos cosas: cuando debuta por Alemania, un partido amistoso contra los Países Bajos, le toca entrar a marcar a un tal Johan Cruyff. Y dice, yo no voy a marcar a él, yo voy a hacer mi fútbol. O sea, personalidad tenía. Y otro punto más, él debuta en el... Me encanta pronunciar el Borussia Mönchengladbach. Y el papá de Matthäus trabajaba en Puma. ¿Ya? Y él se va al Bayern Múnich. Y el Bayern Múnich lo vestía completo Adidas. Imagínate lo cabrón que llegó a ser Matthäus, que jugando con el equipamiento del Bayern Adidas, sus zapatos, los únicos, eran Puma. O sea, te estoy graficando la personalidad que tenía Lothar Matthäus, que fue y tuvo su despedida en el año 1998. Ese equipo alemán que se fue eliminado contra Croacia, tenía a Matthäus como gran estandarte, admirador total de Diego Maradona. Él intercambió camiseta en la final del 86, contaba que una vez le ofrecieron hasta 8 millones de euros para un museo, y dijo no, yo la voy a donar a la FIFA porque creo que la gente merece ver la camiseta de Maradona. Hablaba de Lothar Matthäus, tipo con una personalidad enorme, extraordinario, cabronazo, pero de los legendarios, que es el récord en este minuto el jugador con más partidos en Copas del Mundo. Recuerdo cuando Lothar Matthäus en Brasil 2014, en el inicio, dijo que el único equipo con el que no quería que se topara Alemania era con Chile. Recuerdo perfectamente. Yo iba a contar una de pero no, la guardamos después para otra. No, tengo que contar esta. Tengo que contar esta porque después va a ser parte de la trivia. ¿Historia con un campeón del mundo? Sí, historia con un campeón del mundo. Lo que pasa es que es gracioso porque el 2008, cuando se juega la final olímpica y llega Fernando González a jugar con Rafa Nadal por el oro olímpico, resulta que me pasan el teléfono de un periodista. Me dicen, contáctate con él porque es de la televisión francesa. Si sale campeón, porque la primera entrevista para el campeón olímpico era de la BBC, pero si la BBC cedía su lugar porque no era su evento de mayor interés, porque llegaban Nadal y González, la primera opción es de la televisión francesa. Entonces Canal 13 en ese minuto llegó a un acuerdo con la televisión francesa para que en el caso de ser campeón el chileno, el periodista en cancha me ceda su puesto y yo entrevisto a Fernando González. Entonces para eso me pasa un número, en ese tipo de haber sido mensaje de texto, y me contacto con el periodista francés. Y todo esto en inglés, dificultoso, quedamos juntarnos fuera del estadio, no nos encontramos, pasaba el tiempo, hasta que llega un momento en que ya el deadline es terrible. Y suena mi celular
y me habla con una voz así, me dice, soy Vincent, te estoy esperando hace mucho rato, Rodrigo, estoy acá, a ver, espérame, ¿y cómo eres? Le digo, y se empieza a describir físicamente. Y llego a la puerta donde está. ¿Y quién era? Era Vincent Lizarazu, campeón del mundo que trabajaba para la televisión francesa. Maravilloso. Sí. Buena historia. Y así comienza la trivia. Vamos. Sí. Tenía un link. El protagonista de esta historia, ¿con qué número jugaba cuando fue campeón del mundo? ¿Puedo hacer efecto con fanfarria? Sí, tiene efectos musicales, como todos escuchan. Jugaba. ¿Cuál es la pregunta, perdón? ¿Con qué número jugaba Lizarazu? ¿Jugaba con el número 3? ¿Con el 17? ¿O con el 16? Te quiero decir que Lizarazu cantaba con mucha fuerza la marsellesa y jugaba con el número 3. Brillante. El 17 era Petit y el 16 era Bacté. Fabián, el arquero. Te conté en este programa de la historia de la fiera, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Esta trivia es todo lo más alejado al fútbol. Porque en La Fiera, Pedrito Chamorro, interpretado por Luis Alarcón, un gran actor chileno, en un minuto se casa con Aline Kuppenheim. Ya. Que es la que se metía con el hijo, con Juan Falcón. Sí, es verdad, es la historia de ficción. La pregunta es, ¿cómo le decía Pedrito Chamorro a su amada? Tengo alternativas. Meloncito, mi joyita, osita o dulzurita. La joyita, inolvidable, la joyita. Sí. ¿Te gustó? Sí. Y Vika Bastich, lo conté, Séptimo rebote mi pregunta, pero bueno. jugaba con el Murci Rojas, ¿cierto? Sí, señor. Dijimos en el Sturm Graz, Lo escuché atentamente. donde era dueño este señor, El guatón. el gordito. El guatón Sí. platudo. Sí. ¿Cómo se llama el estadio del Sturm Graz? Lo sé. Es un homenaje a un gran austriaco. Sí. Don Arnold. Sí, la alternativa era Mozart, Niki Lauda o Arnoldo Lotachaga, ¿no? Sí. No, Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Muy bien. Sí, verdad. Muy bien. Ya, esta igual la vas a ver. ¿La última? Esta es la última. A propósito de Lothar Matthäus. La trivia no tiene nada que ver con Francia 98. No, Solamente no. toca a Matthäus. Ya. Porque como te dije, jugó 25 partidos. Te voy a dar una pista. Debutó el 82. Ya. 82, 86, hasta el 98. ¿Contra qué país debutó Lothar Matthäus en un mundial? En un partido mundial. Alternativa A, Argelia. Alternativa B, Chile. Alternativa C, Austria o Francia. Contra Chile. Contra Chile. ¡Uy, Muy qué gran bien. dato! Mira, nunca Buen había dato. hecho el cruce. Entra en el segundo tiempo. Un histórico. Ya. Señores, Francia 98, sorbos de copa. Loto de Polla presentó Sorbos de Copa con Rodrigo Vera e Ignacio Valenzuela, un podcast de engancha.cl. Nos puedes seguir en nuestra web, canal de Spotify y YouTube. El Kilo Producciones.